se llama zona de Behres. ¿Ya? Es una áreas de ventilación, perfusión. Los pulmones, en los pulmones van a haber dos tipos de circulación. Una circulación bronquial y una circulación pulmonar. El objetivo de la circulación pulmonar es el intercambio gaseoso. Y eso viene pues de la arteria pulmonar y todas sus ramas, ¿no? Hasta llegar a los capilares pulmonares y oxigenarse, ¿no? A través del intercambio gaseoso. El objetivo de la circulación bronquial es nutrir a los bronquios, ¿no? A las capas adventicias de la arteria, etcétera, etcétera, ¿no? Y ambos flujos son diferentes, ¿ya? Son diferentes en cuanto a flujo propiamente dicho, a presiones, ¿no? La arteria pulmonar, si bien es cierto, es una arteria, pero se comporta como una vena. Y al ser una vena esta, tienden a distenderse, por lo tanto soportan bajas presiones, pero un alto flujo, ¿no? En cambio, en la circulación bronquial, son arterias, proviene de la circulación mayor, llevan sangre oxigenada y tienen unos diámetros pequeños, unas paredes gruesas, por lo tanto soportan mayor presión, pero a su vez menor flujo. Ahora, yendo a la circulación pulmonar, vamos a ver que el flujo no es igual en todos los pulmones, en todo el pulmón, ¿ya? Vamos a tener un flujo determinado en los ápices y vamos a tener un flujo determinado en las bases, ¿ya? Vamos a tener flujos determinados en las ápices y flujos determinados en las bases, que van a estar influenciados por la gravedad. Por ejemplo, si yo tuviera un circuito de cañerías, ¿cuántos pisos tiene este pabellón? 5, creo, ¿no? 6. 6. ¿Cómo creen ustedes que sea el flujo en el sexto piso y cómo creen que sea el flujo en el quinto piso? En el quinto va a ser más flujo y en el sexto va a ser menos. Claro, ¿no? Entonces, y esto Arriba está no hay flujo. influenciado ¿por qué? Por la gravedad. ¿Ya? Por la gravedad. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí precisamente, ¿no? Entonces, como ustedes están viendo acá, el gasto cardíaco del corazón derecho es el flujo sanguíneo pulmonar y es el mismo que en el ventrículo izquierdo, ¿no? O sea, del ventrículo izquierdo sale sangre que va a la circulación general, ¿no? A través de la contracción ventricular izquierda, y eso representa el gasto cardíaco izquierdo. En el lado derecho también tenemos un gasto cardíaco derecho, no dado por el ventrículo derecho, ¿ya? Entonces, como hemos mencionado, el flujo sanguíneo pulmonar tiene una distribución especial y es irregular, o sea, no es el mismo como les dije, ¿no? Y esto debido a qué? A la gravedad, como les dije, no era igual en el sexto piso que en el primer piso, pero también por estructuras propias del tejido, ¿no? Propias del tejido, ¿ya? Sino acá estamos viendo, observando el corazón y sus cavidades, ¿no? Por ejemplo, en el lado derecho ya ustedes conocen muy bien que llegan las grandes venas cavas, ¿no? Tanto superior como inferior, que dará lugar a la sangre desoxigenada que va a ir a oxigenarse precisamente a través de la arteria pulmonar que se va al lado derecho y al lado izquierdo, respectivamente al pulmón derecho y al pulmón izquierdo, ¿no? Como ustedes están viendo acá. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que el flujo sanguíneo a nivel pulmonar, de lo que estoy justamente describiendo, va a ser diferente, como lo vamos a ver aquí. Vamos a ver primero el factor que influye en esa irregularidad del flujo, que es la gravedad, ¿ya? Entonces, cuando una persona está en posición supina, o sea, de pie, echado, de cúbito supino, el flujo es uniforme, ¿no? Porque ahí no vamos a tener gravedad. Prácticamente el corazón está a la misma altura que los demás órganos. Ojo. Si nosotros estamos acá en este pabellón de sexto piso y vamos a suponer que, digamos, que la bomba esté en el tercer piso. Si yo estoy en el tercer piso y tengo una manguera, ¿no? Si yo disparo hacia abajo el chorro de esa manguera, va a ir con mayor fuerza con respecto a que si yo disparo el chorro hacia arriba, hacia el sexto piso, ¿no? Precisamente por la gravedad, no sé si me dejo entender, ¿no? Entonces el corazón, que podríamos decir en una persona que está de pie, que
que está, digamos, en la parte media, por decirlo de alguna manera, entre el ápice y la base del pulmón. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo dispara ese chorro, va a llegar con menor fuerza hacia los ápices, pero con mayor fuerza hacia las bases, por gravedad, ¿no? Por eso que los flujos van a variar en esos casos, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos a un paciente que está en posición de cúbito supino, donde el flujo es uniforme, porque el corazón va a estar a la misma altura que los demás órganos. Pero cuando estamos en posición de bipedestación, como estamos viendo acá sí el flujo se va a tornar irregular, ¿no? Porque tiene el corazón, para que bombee sangre, en este caso hacia los ápices, tiene que irse contra la gravedad, ¿ya? En cambio, si es que va a hacerlo hacia las bases, va a ir prácticamente en favor de la gravedad, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a ver precisamente esta es la altura del corazón, ¿no? Vemos que el corazón derecho bombea sangre hacia el pulmón, ¿no? Y para que esto se lleve a cabo, es necesario que se venza la resistencia generada por los pulmones. O sea, los tejidos de los pulmones van a generar una resistencia hacia el flujo sanguíneo, ¿no? Propio del tejido propiamente pulmonar, ¿ya? Y vamos a ver que en condiciones normales es mucho más baja que la circulación sistémica, ¿no? Acuérdense que el tejido pulmonar es un órgano, el pulmón es un órgano elástico, ¿no? Esponjoso. Es más fácil vencer ese tejido que, por ejemplo, puede vencer el tejido muscular, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una particularidad. Cuando la sangre sale, debe ir contra la gravedad, ¿no? Quien se pone al flujo, eso es cuando vamos a bombear sangre, como en este caso, hacia los ápices, ¿no? Hacia los verdes. Porque aquí vamos a tener prácticamente una disminución de la presión hidrostática, ¿no? Y se dice que por cada centímetro hacia arriba del corazón que se bombea, vamos a ver que va a disminuir la presión hidrostática en 0,74, ¿no? Entonces acá será 0,74, acá será pues el doble, ¿no? 1.48 y así, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces va a haber una disminución de la presión hidrostática conforme se avance 1 centímetro hacia los vértices desde el nivel del corazón, ¿ya? Miren, a 10 centímetros vamos a tener que la presión hidrostática va a ser menos 7, milímetros de mercurio con respecto a la línea del corazón, ¿cierto? A la línea del corazón, ¿no? A 1 centímetro será 0,74. ¿Ok? Ya, miren chicos, aquí estamos viendo precisamente un pulmón. ¿Qué notan con respecto al volumen de los alvéolos en ese pulmón? ¿Dónde el volumen es más amplio, podríamos decir? Arriba. Arriba, ¿y dónde es menos? Abajo. En la base, ¿no? El ¿Y ápice. por qué será eso? Por la gravedad. ¿Qué creen ustedes? Porque el aire tiende a estar arriba y la sangre Claro, tiende a estar ya. abajo. Eso es una de las razones. El aire, ¿no? Por gravedad tiende a ir arriba, ¿no? Pero ¿cuál es la otra razón? ¿Dónde será? O sea, vamos a tener nosotros, chicos, siempre, miren, siempre una pelea. ¿Una pelea entre quiénes? Entre el alvéolo y el capilar. ¿Verdad? Y el capilar. ¿Qué sucede cuando el alvéolo tiene una presión mayor que el capilar? ¿Quién gana ahí? El alvéolo, ¿no es cierto? Entonces el capilar tiende hacia el colapso, pero el alvéolo tiende a estirarse más. Pero también puede suceder al revés. ¿Qué pasaría si el capilar está tan poderoso que le vence al alvéolo? El alvéolo tiende hacia el colapso, ¿no? Hacia el colapso alveolar. Ahora, yo me pregunto, aquí, ¿dónde hay tendencia hacia el colapso? ¿Arriba o hacia abajo? Abajo. ¿Dónde
¿dónde el flujo será mayor, arriba o abajo? Precisamente por eso, porque abajo la lucha entre el capilar y el alveolo está en favor del capilar, ¿no? Porque el flujo sanguíneo abajo es mayor y el alveolo tiende a, digamos, a irse, entre comillas, hacia el colapso, ¿no? Que eso no va a ocurrir, obviamente, ¿no? Eso ya sería patológico, pero tiende a tener menor presión alveolar. Y miren cómo es arriba. Arriba se empodera más los alveolos, ¿no? Los alveolos se empoderan más. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo arriba es débil y el alveolo tiende a empoderarse y a tratar de colapsar hacia el capilar, ¿no es cierto? Entonces vemos que la disminución de la presión hidrostática en las zonas más cercanas a los vértices ocasiona menor flujo sanguíneo cuanto más cerca está el vértice pulmonar, ¿no es cierto? Entonces aquí el flujo sanguíneo es menor, ¿ya? Es menor, ¿ya? Ahora, en ocasiones los alveolos pueden estar tan distendidos, ¿no? Como en estos casos, por ejemplo, que comprimen los capilares de que por sí ya tienen menor flujo y tienen al colapso capilar. Miren, ¿dónde hay tendencia al colapso capilar? ¿En los vértices o en las bases? Perdón, al colapso sí capilar. ¿Dónde? Base. ¿Qué dices? ¿Dónde hay tendencia al colapso capilar? ¿En los vértices o en las bases? ¿Tú qué dijiste? Ella dice bases, ¿ustedes qué creen? Bases. Al revés, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde va a haber tendencia? ¿Por qué? O sea, ¿dónde hay tendencia al colapso capilar? Es arriba, porque los alveolos están fuertes, están poderosos y acá arriba el flujo es débil, ¿no? Se entiende que por gravedad es débil, ¿ya? Y miren, ¿cómo se imaginan ustedes en un paciente que está chocado, un choque hipovolémico, si fuera un accidente de tránsito o un traumatismo abdominal cerrado y tuvo, pues, se rompió el vaso y ha perdido 3 litros de sangre? ¿Cuántos litros tenemos nosotros? 5, 6. Imagínate, ha perdido ya más del 50%. ¿Qué va a ocurrir con ese flujo que de por sí es débil en los vértices? En ese paciente, por ejemplo, ¿cómo va a tener el flujo en los vértices? Recontramano. Entonces ahí sí vamos a tener un caso de colapso capilar. En todos los casos de shock, de hipotensión severa, ¿no? ¿Se entiende esto, muchachos? ¿O quieren que lo repita? Ya, a ver. Miren, primero, partamos de dos conceptos. ¿Dónde es mayor el flujo? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. ¿Ya? ¿Dónde los alveolos están más aireados? ¿Arriba o abajo? ¿Ah? Arriba. Ok. Cuando el alveolo está empoderado, está aireado, ¿es por qué? Porque el capilar, aparte de lo que mencionó su compañero, eso de lo del aire, lo de que el aire se va hacia arriba, aparte de eso, es más porque los capilares aquí están tan débiles su flujo que no se interponen al alveolo. O sea, el alveolo está happy porque está totalmente distendido, porque la fuerza del capilar, la presión del capilar es tan débil que no lo deja, ¿no? Entonces acá la presión alveolar es mayor que la presión capilar. En cambio en las bases sucede lo contrario. Estos alveolos están así pequeños porque la presión capilar supera a la presión alveolar. Entonces aquí vamos a tener tendencia, no digo que lo sea, tendencia al colapso alveolar, al colapso capilar, y acá abajo es todo lo contrario, ¿no? Vamos a tener tendencia al colapso alveolar. Ahora, si yo les pongo, por ejemplo, yo me acuerdo que le pregunté a un alumno, a unos cuantos alumnos, generalmente les pregunto eso a los que más suelen ser menos memoristas y más suelen pensar, ¿no? Entonces, le pregunto, en el oral, por ejemplo, ¿quieres preguntas de memoria y preguntas para que razones? A mí me gusta razonar, no me gusta la memoria, ¿no? Entonces le dije, imagínate que tú tienes un paciente que está en shock hemorrágico. Más o menos ilústrame el panorama, qué sucedería, qué sucedería a nivel del ápice, describe en qué zona de UPS estaríamos y todo. Entonces él razonó, ¿no? Paciente chocado,
Si el flujo sanguíneo de por sí arriba es débil, chocado será pucha. Entonces acá sí probablemente exista un colapso. ¿Qué colapso? En un caso de shock, capilar, ¿no es cierto? Colapso capilar. ¿Ok? Yo creo que eso sí ya se entendió. Sigamos. Ahora vamos a ver las zonas de Bell, ¿ya? Las zonas de Bell. Miren, existen o se reconocen tres zonas de Bell en general. ¿Ya? Existen tres zonas de Bell, ¿no? Y eso tiene que ver con las variaciones del flujo sanguíneo pulmonar, ¿ya? Se dice que existe una zona 1 en las porciones altas del pulmón, ¿ya? En las porciones altas del pulmón, ¿ya? Zona 1. ¿Y qué quiere decir esa zona 1? Esa zona 1 indica que la presión alveolar, esta mayúscula significa alveolar, es mayor que la presión arterial y esta a su vez es mayor que la presión venosa, ¿ya? Una pregunta. ¿En todos los lugares del pulmón la presión arterial es mayor que la venosa? ¿O creen que hay un lugar donde la presión, en condiciones fisiológicas, ¿sabes? Un lugar del pulmón donde la presión venosa sea mayor que la presión alveolar? No. ¿Por qué? Ajá. O sea, la pregunta es, ¿ustedes creen que en condiciones normales, ¿no? En condiciones fisiológicas normales, ¿ustedes creen que la presión venosa pueda ser mayor que la presión arterial? ¿Que la presión arterial? Sí. No. ¿Ustedes qué dicen? No. ¿Puede existir eso en condiciones normales? No. ¿Por qué no? Claro, porque el flujo va en dirección, ¿no? En este caso, pues, del lado derecho al lado izquierdo, ¿no? O sea, es decir, de la arteria pulmonar pasa por las arteriolas, pasa por el capilar, luego va a las vénulas, luego va a la vena pulmonar, a la aurícula izquierda. ¿Me dejo entender? Porque va en esa dirección. Porque si fuera al revés, imagínense, habría un flujo retrógrado, ¿no? Entonces no iría por el conducto natural. No sé si me dejo entender, chicos. Siempre esta presión arterial es mayor que la venosa, ¿ya? Miren, esta bolita que está aquí es la presión alveolar, ¿ya? Esto que está aquí es la presión, en realidad, si vemos que está de azul, es porque es una sangre desoxigenada. Pero es una presión arterial o venosa esto que está acá. Arterial. Arterial, ¿por qué? ¿De dónde viene? De la arteria pulmonar. ¿Y esto qué presión es? Venosa. ¿Y de dónde a dónde va la sangre? De la arterial a la venosa. Por eso, obviamente, esta presión arterial es mayor que la venosa, ¿no? Ojo, ya. Ahora, pero la otra pregunta es, ¿y cómo se relaciona la presión arterial y venosa con respecto a la alveolar? La respuesta sería, depende. Chicos, presten atención porque a veces si se pestañean y todo eso, se distraen y se pierden oportunidades, ¿no? Miren, ¿cómo se relaciona la presión arterial y venosa con respecto a la presión alveolar? ¿Cuál sería la respuesta? ¿De qué va a depender? Depende de dónde esté, si estoy en el ápice o estoy en las bases, ¿verdad? Depende de eso. ¿Cómo será en el ápice, por ejemplo? ¿Quién será mayor? La alveolar. ¿Mayor que quién? Que la arterial, y esta a su vez mayor que la venosa. Muy bien. ¿Cómo será en el medio, en la zona 2? La presión arterial es mayor que la presión alveolar y esta ¿Cómo? es mayor que la presión venosa. La arterial mayor que la alveolar y la alveolar mayor que la venosa, ¿cierto? ¿Y cómo será en la zona 3? Claro, la arterial y la venosa son mayores que la alveolar. Por eso es que en la zona 3, miren, en la zona 3, ¿cómo estaban los alveolos?
perfundidas. con una tendencia al Colapso. colapso, ¿no? ¿Por qué? Porque el flujo en las bases es mayor, o sea, la presión de la arterial y venosa es mayor que la presión alveolar, por eso que tiende hacia el colapso al alveolo. ¿Y cómo es en los vértices? Es todo lo contrario. La alveolar predomina sobre las presiones de la arteria y de la vena. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Entonces vamos a tener tres zonas supuestamente. Pero miren chicos, miren, acá hay una controversia porque en ediciones pasadas del Gaito dicen lo contrario. Dicen que en los pulmones en realidad solamente existen, si bien es cierto, se menciona tres zonas en general, pero en los pulmones existirían dos zonas, la zona 2 y la zona 3. Zona 1 no existe, solamente es patológico. O sea, aquí indica la zona 1 supuestamente, que no hay flujo sanguíneo. Pero eso solamente ocurriría en condiciones patológicas, como en qué caso les dije. Shock hemorrágico, ¿no es cierto? Shock hemorrágico, shock séptico, cualquier situación de shock, ¿no? Distributivo, shock cardiogénico, shock obstructivo, qué sé yo. Lo que sea que te dé hipotensión, y eso sí podemos tener una zona 1. Pero en condiciones normales solamente existiría zona 2. O sea, si este es el corazón, hacia arriba zona 2 y hacia abajo zona 3. ¿Ya? Y hacia abajo zona 3. ¿Ya? Miren, en la zona 2 estamos viendo que la presión, miren, la presión arterial es mayor que la presión alveolar, pero la presión alveolar es mayor que la presión venosa. ¿Ya? Pero acá tenemos que considerar dos tiempos, si es en sístole o es en diástole. En sístole, ahí sí vamos a tener que la presión arterial es mayor que la venosa y a su vez esta mayor que la presión alveolar mayor que la venosa, ¿no? O sea, la arterial mayor que la alveolar y la alveolar mayor que la venosa. Pero en diástole sí cambia la cosa, ¿no? En cambio arriba, mire, arriba la presión alveolar le gana ambas presiones, por lo tanto no habría flujo, pero eso no existe, eso existe solo en condiciones patológicas. Y en la zona 3, sí tenemos aquí un flujo de sangre constante, ¿no? Constante. ¿Por qué? Porque las presiones tanto alveolar como la venosa vencen la presión alveolar, por lo tanto este capilar transmite sangre de manera continua. En cambio acá lo transmite de manera intermitente. Solamente en sístole transmite, pero en diástole no. Y esto que está acá, aquí sí no hay flujo. Por lo tanto esto en condiciones normales no existe. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Pregunten con confianza, es mejor que lo hagan ahora o nunca. Dime. Mencionó que en sístole, en la zona 2 era en esa ecuación, pero ¿y en diástole? Ya, o sea, en sístole habría flujo y en diástole no. Por eso que se dice que es un flujo intermitente. ¿Ya? Intermitente. Y esta zona 1 realmente no existe, ¿no? Salvo en condiciones patológicas, ¿no? Donde no haya flujo. Y esas condiciones patológicas no existen. Pero hay otra situación fisiológica donde en los tres lugares hay flujo. ¿Cuál será? ¿En qué situación fisiológica, no patológica, fisiológica, encontramos flujo en las tres zonas? ¿Cómo está echado? Pero en cualquier ejercicio. Entonces, ¿ah? ¿Cuántas piscinas? Claro, aeróbico pero intenso, ¿no? Una cosa es que yo camine 3 pasos y otra cosa es que me juegue una pichanguita pues, y termine, ¿no? Entonces, en esos casos sí lo que vamos a tener es, vamos a tener zona 3 en todo el pulmón. O sea, ápices, medio y bajo, ¿no? Zona 3 en el ejercicio intenso. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ¿qué sucede en el ejercicio intenso? ¿Qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, la sangre ¿qué va a estar? Va a estar en constante. ¿Cómo se llama eso? Contracción. Contracción, o sea, expulsando sangre a cada rato.
O sea, prácticamente en el ejercicio intenso, cuando hay taquicardia, ¿qué parte del ciclo cardíaco se reduce? La diástole. La diástole se reduce. O sea, el llenado diastólico es rápido, todo es rápido, ya no es contrae. No, pero déjame llenarme más para mover, no toque. Entonces, por eso es que está en constante flujo, ¿ya? Y ahí en las tres zonas se hacen, ¿qué se hacen? Zona, claro, en todas las partes del pulmón se hace zona 3. ¿Alguna duda? Pregunten ahora o mueran en el intento, ¿ah? Ok, entonces continuamos, muchachos. Miren, acá está, miren, ¿ven? Miren. ¿Qué pasa en la zona 1? Que obviamente no existe, solo en condiciones patológicas. ¿Cómo está el caño? Cerrado, no hay flujo. ¿Y cómo están los alvéolos? Amplio, ¿sí o no? Amplio. ¿Por qué? Porque prácticamente el flujo sanguíneo no ejerce ninguna presión frente al alvéolo. Pero ojo, esto no existe. No hay zona 1. Ahora, ¿qué pasa digamos, en la parte, digamos, media del pulmón, podríamos decirlo, ¿no? Tenemos zona 2, donde el flujo es intermitente, en gotas. ¿Y qué pasa en la zona 3, en las bases? Un flujo continuo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, podríamos decir que la zona 1 comprende las áreas pulmonares en las que la presión atmosférica es igual a la presión alveolar, provoca disminución de la presión arterial y por lo tanto de la presión venosa. ¿Ya? Pero como repito, esto no existe. ¿Ya? Siempre hay flujo. O sea, a menos que sea zona pues, muy en el ápice, donde no hay intercambio gaseoso, ¿no? Porque si no hay flujo, ¿habrá intercambio gaseoso? No. Para que haya intercambio gaseoso tengo que tener buena ventilación, que en este caso lo tiene, Y buena perfusión. pero también ¿qué cosa debo tener? Buena perfusión, que en este caso no la hay, ¿no? Entonces, ¿ya? Ahora, vayamos a la zona 2, que es prácticamente de la mitad del corazón hacia arriba, ¿no? Aquí sí vamos a ver que vamos a tener flujo en sístole, pero intermitente, ¿no? En diástole probablemente no, pero en la zona 3 sí vamos a tener todo, ¿no? Miren, acá estamos haciendo una observación que en condiciones de hipotensión, por ejemplo, hemorragia, ¿ya? O también aumento de la presión alveolar, miren. Entonces, hay dos formas de provocar colapso capilar. Uno, que la presión de perfusión disminuya. Ejemplos, ¿qué patología dije? Choque. Choque. Pero también hay otro segundo caso. ¿Cuál era? Que aumente ¿qué cosa? La presión alveolar. ¿En qué casos yo puedo aumentar la presión alveolar? Cuando lo someto al paciente a ventilación mecánica o le doy presión positiva, ¿no? Imagínense que yo bolseo a un paciente con un ambú de una manera, normalmente uno debe bolsear con el ambú hasta la mitad, no hacer presión. Pero ¿qué pasa si ¿no? Le meto de aire, pero con una fuerza tal que genere una presión alveolar? Miren, una presión alveolar que infle los alveolos, ¿no? Una presión alveolar alta. ¿Qué va a pasar con el capilar? Lo va a llevar hacia una tendencia al colapso, ¿ya? Entonces voy a tener dos formas de producir colapso capilar. Uno, en caso de que la presión del capilar esté ya por los suelos, como en los casos de shock, o al revés, cuando la presión alveolar sea tan grande, tan intenso, como en los casos de una ventilación a presión positiva, por ejemplo, ¿no? A presión positiva, ¿no? Si yo la máquina del ventilador mecánico lo regulo mal y le doy demasiada presión, voy a provocar un colapso capilar, ¿verdad? Colapso capilar. La zona 2 dice,
comprende las áreas pulmonares en las que la presión arterial es mayor que la presión alveolar. Y esta última es menor que la presión venosa, ¿no? Entonces, miren, la presión arterial es mayor que la presión alveolar y esta presión alveolar a su vez es mayor que la presión venosa, ¿ya? Acá el flujo sanguíneo refiere que es constante, pero en la información que yo tengo del Guyton, la zona 2 es un flujo intermitente, ¿no? Por eso que hay esta disparidad de conceptos, ¿no? Pero en los exámenes, por lo menos para los que me conocen, yo no suelo utilizar preguntas que lleven hacia la duda o que lleven hacia la... No, nada que ver. Entonces, aquí menciona que el flujo es constante, pero en el Guyton que manejé, el flujo es intermitente, ¿no? Donde en sístole hay flujo y en diástole no, ¿ya? En diástole no. Y la zona 3 comprende ya pues las bases, básicamente, ¿no? Aquí vemos que tanto la presión arterial como venosa supera ampliamente la presión alveolar, ¿no? Y aquí miren, miren qué cosa está restringida, la perfusión o la ventilación. Ventilación. La ventilación o la perfusión. ¿Qué cosa está restringida? La ventilación. ¿Ah? La ventilación. La ventilación. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo es tanto que ejerce presión o comprime al alveolo y nos va a llevar hacia una tendencia al colapso alveolar, ¿no? Entonces, en este caso, cuando entra aire, ya va a estar restringida porque este alveolo va a estar semicolapso, bueno, digamos con una tendencia al colapso, no van a estar tan abiertos, ¿no? No van a estar tan abiertos. Por eso que cuando uno pone el estetoscopio a un paciente muchas veces, pone arriba, se escucha mejor el murmullo vesicular. Lo pones abajo, pues suele ser más disminuido, ¿no? Porque son zonas hipoventiladas, pero muy perfundidas, hiperperfundidas, pero hipoventiladas a nivel de las bases. A nivel de los vértices, todo lo contrario. Hay una hiperventilación con una hipoperfusión, ¿ya? ¿Se entendió, muchachos? ¿O alguna pregunta? Ustedes dos, de hecho, que sí los veo con unos ojos de que ya lo entienden bien. No sé tú. ¿Quién está tocando el violín? Es un violín, ¿no? No parece un violín. Okay. Entonces, continuamos, muchachos. Miren, miren en el ejercicio. Miren el ejercicio. En el ejercicio se va a producir un aumento de la presión hidrostática arterial, ¿ya? ¿Por qué hay un aumento de la presión hidrostática? Bueno, hay un flujo, hay taquicardia, ¿no? Aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, eso va a generar eso, ¿no? Va a generar un aumento del flujo sanguíneo en todas las áreas del cuerpo, no solamente en los pulmones, en todo, porque cuando hay ejercicios, la demanda metabólica aumenta, los tejidos necesitan más calorías para poder satisfacer sus demandas, ¿no? Porque las demandas aumentan en el ejercicio y el corazón tiene que darle ese aporte. ¿Cómo? Aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando el gasto cardíaco. ¿Y eso a qué me va a conllevar? A que aumente el flujo sanguíneo, ¿no? Y ahí voy a verme en esta situación donde todas las áreas pulmonares se convierten en zona 3, ¿no? En zona 3, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la posición aquí del reposo y este es en el ejercicio. Mira, esta es la base, la parte media y la parte superior, ¿ya? En la parte superior, por ejemplo, aquí el flujo, esto que está aquí es el flujo sanguíneo, ¿no? Por unidad de tejido, ¿no? Aquí vemos que en la parte a nivel de reposo, por ejemplo, o sea, si bien es cierto esto es el ápice, aquí el flujo es, digamos, poquito, y miren cómo es a nivel inferior, donde aumenta, ¿no? O sea, a medida que de los ápices desciende hasta las bases, el flujo sanguíneo va aumentando en el reposo. En el ejercicio también aumenta, es uniforme, pero el inicio, digamos, en la parte superior o en los vértices o en los ápices, aquí el flujo sanguíneo es mayor con respecto
una persona que está en reposo, ¿no? ¿Qué pasó? Acabó. Ya, entonces solamente esa parte nomás que me... A ver, delegado, por favor. Delegado. Creo que era la última de apoyo. Y agrándalo. Sí, ya, entonces miren, ¿ah? Miren cómo en los ápices, en el ejercicio, el flujo sanguíneo es mucho mayor que en el reposo, ¿no? Y todo eso se traduce tanto en la parte superior, media y inferior, ¿ya? Solamente eso para mencionar. Creo que aquí acabamos esta clase de zona de vuelo. Gracias, muchachos. Vamos a tomarnos unos 5 minutitos y empezamos la última clase. ¿Y qué cosa es respiración? Es intercambio gaseoso en la unión alveolo-capilar, ¿no? Es distinto ventilación y respiración. Pero la otra pregunta es, ¿qué será ventilación alveolar? ¿Cómo diferencio ventilación alveolar de ventilación sencillamente? Como dice, la ventilación minuto, por ejemplo, de una persona que tenga una frecuencia respiratoria de 12, ¿cuánto será? A ver. 6 litros. ¿Ah? 6 litros. ¿Cómo lo sacaste? Para que tú escuchen, ¿no? ¿Ya cuánto es el volumen corriente? 500. ¿Y por? 12. Frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria? 12. ¿Cuánto es 500 por 12? 6.000 o 6 litros. ¿Ya? Ahora, pero una pregunta, ¿a qué se llama ventilación alveolar? Se dice, la velocidad a la que llegan a estas zonas de aire nuevo. O sea, de los 500 que nosotros metemos, ¿cuántos entran a intercambio gaseoso? 350. 350. ¿Y cuántos no participa? 150. 150. Entonces, ¿qué estructura del pulmón o qué estructura del pulmón debe tener para que haya intercambio gaseoso? Alveolos. Por eso se hace ventilación alveolar. Una ventilación alveolar es porque tiene alveolos, y si tiene alveolos es porque realiza intercambio gaseoso. O sea, de los 500 que entran en promedio a mis pulmones, 350 va a zona de intercambio y 150 quedan en la vía de conducción. O sea, la vía de conducción, ¿hasta dónde llega? Hasta los alveolos, perdón, hasta los bronquiolos terminales. ¿Y desde dónde empieza la zona respiratoria? De los bronquiolos respiratorios hasta los alveolos propiamente dicho, ¿no? O sea, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y alveolo, ¿ya? Entonces, ¿a esa zona llegará cuánto? 350. Por lo tanto, ¿cuánto será la ventilación alveolar en una persona que tiene 12 también de frecuencia respiratoria? 4.2 litros. Chicos, yo veo acá una disparidad. Hay gente que como que está en la nebulosa, pero hay gente que sí ya lo ha leído, ¿no? Por eso les digo, vengan leyendo, siempre es bueno eso. ¿Ya? Vengan leyendo. ¿Alguien que no haya entendido con toda confianza? ¿Ya qué parte no han entendido? Con toda confianza, ¿no? ¿Por qué antes era 6 y ahora era 4? No era 4, 3,5 dijeron, ¿no? ¿No dijeron 4,2? Creo que se refiere a... 4,2, perdón, 4,2. ¿Ya por qué? Ya, muy bien, acá los explico, muchachos. A ver, los explico acá. A ver, ventilación minuto. No estoy hablando de ventilación alveolar, ventilación minuto. ¿Es igual a cuánto? Al volumen corriente por frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es el volumen corriente? 500. 500. Por la frecuencia respiratoria, ¿cuánto es? 12. 12. Pero 500, ¿qué? ¿Litros? Mililitros. Mililitros. ¿Ya cuánto será este producto? 6000. 6.000
mililitros. Mililitros por minuto, exacto. Oh, 6.000 mililitros en un minuto, no 6.000 mililitros por minuto. En un minuto, ¿no? ¿Ya? 6.000 mililitros. Pero 6.000 mililitros, si yo lo quiero pasar en litros, ¿cuánto sería? 6. 6 nomás, litros. ¿Ya? Litros. Ya, esto es con respecto a la ventilación minuto. Ahora, vamos a ver, ventilación alveolar. ¿A qué es igual la ventilación alveolar? ¿A cuál? Al aire que llega a la zona de conducción. No. A la, La zona de respiración. Intercambio. Doña, sácate ese clavo. ¿A la zona de qué dijiste? A la zona de intercambio, ¿no? Entonces yo diré, ¿todo el volumen corriente llega a la zona de intercambio? No. No, ¿no? Entonces será volumen corriente menos espacio muerto, ¿no? Espacio muerto por la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es el volumen corriente? 500. 500. ¿Cuánto es el aire que llega al espacio muerto? 350. 150, ¿no? Sí. Por frecuencia respiratoria. ¿Cuánto sale esto? 4200. Ah, ese 350. 350 por 2. ¿Y eso cuánto sale? 4200. 4.200 litros. Mililitros. Mililitros, que equivale a 4.2 litros. Ahora sí. Perfecto, muy bien. Ya, entonces chicos, esa es la ventilación alveolar, ¿ya? Ahora miren, miren, bueno, esto, la composición del aire, esto ya lo hemos visto que el aire ambiental tiene una composición como estamos viendo acá, ¿no? Donde lo que más me interesa es el oxígeno, que tiene prácticamente 21%, ¿no? Y el 21% equivale a 159 milímetros de mercurio. Esta simplemente es una regla de 3, que ya ese día les expliqué, ¿ya? Ahora, en la zona de conducción cambia la composición porque entraba el vapor de agua. Y al entrar el vapor de agua, este aire o esos gases se diluían. Si por ejemplo yo tengo, por decir, 5.000 soles para 5 hijos, le corresponderá 1.000 a cada uno. Pero si se agrega un hijo más, ¿no? Si metí la pata y un hijo más, serían 6. Entonces, ¿cuánto le correspondería a cada hijo? Menos de 1.000, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿no? Acá, por ejemplo, el oxígeno recibía 159 milímetros de mercurio. Acá ya bajó a 149.3. ¿Por qué? Porque entró a tallar el vapor de agua, ¿no? Y acuérdense que el vapor de agua entra a tallar porque en las zonas de conducción estaban ahí, pues, justamente la vía de conducción era preparar el aire, humedecía, lubricaba, ¿no? Calentaba, ¿no? El aire, ¿no? Por eso es que tenemos esta composición en la zona de conducción, ¿ya? Ahora, en el alveolo hay un constante movimiento de gases, ¿no? Eso es cierto, ¿ya? Hay un constante movimiento de gases en el alveolo. ¿Qué va a pasar? Que el oxígeno difunde en dirección al capilar y el CO2 difunde hacia el alveolo, pero esto no tanto es así, porque si el mismo Guyton lo dice, va a haber oxígeno que va a difundir en dirección opuesta también, es decir, del capilar al alveolo. Claro que el flujo neto es en dirección al capilar, ¿no? Para el caso del oxígeno, del alveolo al capilar, ¿ya? Y el CO2, como lo dice aquí, difunde predominantemente hacia el alveolo, ¿no? Predominantemente. No es un flujo total, sino es un flujo neto, ¿ya? Ahora, el nitrógeno y los otros gases solamente acompañan porque no difunden, ¿ya? Entonces, en este caso, su fracción en el alveolo no se modifica, ¿ya? O sea, cuando por ejemplo, en este caso, este nitrógeno que tenía 20,9, que tenía 150, que tenía 597 el nitrógeno, ¿cómo llega a la vía de conducción? Disminuyendo, precisamente por el vapor de agua, ¿no? Disminuyendo 563.4. Pero en el alveolo
mantiene este valor. ¿Por qué? Porque no se intercambia. En cambio, el oxígeno en el aire ambiental tiene 159, en las zonas de conducción tiene 149, pero en el alveolo tendrá 149. No, va a tener menos, es 104. ¿Y por qué? Porque está en constante intercambio gaseoso. O sea, manda oxígeno al capilar, pero va recibiendo oxígeno de la ventilación nueva, ¿no? Y su promedio va a ser 104, ¿ya? Como lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces el nitrógeno, pero el nitrógeno y los otros gases no difunden, por lo que su fracción en el alveolo no se modifica, excepto el CO2 y el oxígeno, ¿no? La presión de vapor de agua tampoco se modifica, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno y CO2 en el alveolo? Esa es la pregunta. Si se modifica el CO2, se modifica el oxígeno, la pregunta es, entonces, ¿cuál es la presión alveolar de oxígeno y de CO2? Porque el nitrógeno se modifica. ¿Y por qué no se modifica? Porque no intercambia. ¿Verdad? No intercambia. ¿Verdad? Esto es simplemente para... Vamos a ver también este intercambio gaseoso el día de mañana. Simplemente para hacerles recordar esta membrana alveolo-capilar, ¿no? Ok, miren chicos. Miren. Ya sea cuando nosotros comemos, ingerimos carbohidratos, proteínas, grasas, ¿no? Y mediante la digestión y absorción lo desdoblamos en sus unidades más básicas, ¿no? El carbohidrato puede ser azúcares simples, como la glucosa, ¿no? En algunos casos será la fructosa, si comemos naranja, por ejemplo. Las proteínas en aminoácidos y las grasas en ácidos grasos y glicerols. Todo esto entran a la célula y sufren un catabolismo, ¿no? Y un producto común intermediario de este catabolismo es el acetilcoenzima A, que entra al ciclo de Krebs y me va a dar pues CO2 y me va a dar ATP, ¿no? Entonces vamos a tener aquí un cociente respiratorio, ¿no? ¿Y qué quiere decir el cociente respiratorio? Equivale a la cantidad de CO2 que se produce en relación a la cantidad de oxígeno que se consume en el metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo consumo un determinado volumen de oxígeno, debo producir una determinada cantidad de CO2, ¿no? Es decir, si por cada 100 mililitros de oxígeno que consumo, yo debo producir una cantidad de mililitros de CO2 que expulso, ¿ya? Y eso se llama coeficiente respiratorio. Y vamos a ver la cantidad precisamente. Miren, eso va a depender de la dieta, claro está, ¿no? Si yo tengo un metabolismo exclusivo de ácidos grasos, va a ser 0,7. ¿Qué quiere decir eso? Que es un metabolismo exclusivo de carbohidratos, ¿no? O sea, por ejemplo, en condiciones dietéticas normales se asume entonces que el coeficiente respiratorio es 0,8. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo llevo una dieta balanceada de de carbohidratos, proteínas y grasa, quiere decir que debo tener un coeficiente respiratorio de 0,8. ¿Qué quiere decir eso? Miren, que por cada 10 milímetros de mercurio de oxígeno de consumo, debo yo eliminar 8. ¿Ya? Eso quiere decir que el coeficiente es 0,8. ¿Ya? Si yo llevo una dieta normal, mi coeficiente respiratorio debe ser 0,8. Es decir, si yo consumo 10 milímetros de mercurio de CO2, debo eliminar 8 milímetros de CO2, ¿no? hacia la atmósfera, ¿ya? Entonces, acá estamos haciendo una curvita. Esto vendría a ser, ¿qué cosa? El alveolo. Y acá estamos viendo que la presión alveolar es de 40 milímetros de mercurio, ¿ya? La presión de CO2 en el extremo arterial, o sea, en el extremo de la arteria pulmonar, es de 45 milímetros de mercurio, ¿ya? Y cuando se realiza el intercambio, regresa al extremo venoso con 40. ¿Qué quiere decir eso? Miren, que acá el intercambio se va a dar entre el capilar, estamos hablando del CO2, entre el capilar pulmonar y el alveolo. ¿Dónde hay mayor gradiente para el CO2? ¿En el capilar o en el alveolo? En el
capilar. En el capilar, por lo tanto el flujo neto va a ir en dirección hacia el alveolo. Entonces el alveolo inicialmente era 0,04, pero conforme hay el intercambio gaseoso llega a mantenerse en 40, ¿ya? En 40, y es lo mismo con el que regresa hacia las venas pulmonares, ¿no? Para el caso del CO2. O sea, el CO2 llega antes del intercambio con 45 y sale con 40, ¿ya? A través de esta gráfica podemos ver precisamente esta curva, ¿no? Llega con 45 y conforme se va dando el intercambio gaseoso va bajando 44, 43 y así hasta llegar a 40, ¿no? Que es como el que regresa ya a las cavidades izquierdas del corazón, ¿ya? Entonces, como tenemos acá, cuando la arteria pulmonar inicia su contacto con el alveolo, tiene una presión arterial de CO2 de 45, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿ya? Y en ese momento el alveolo tiene una presión, ¿no? De 0,3, ¿ya? Pero en la medida que se da el intercambio, el gradiente va en dirección hacia el alveolo. La difusión continúa hasta que las presiones del capilar y del alveolo se equilibran en 40. 40 queda en el alveolo y ese 40 regresa a las cavidades izquierdas. O sea, acá vamos a ver una diferencia pues entre 45 y 0,3, ¿no? Hay una considerable gradiente, se va a dar este intercambio hasta buscar un equilibrio en 40. Ustedes dirán, pero 40 con 45 con 0,3, ¿cómo es que va a llegar en 40? Acuérdense que nosotros inhalamos también aire y en ese aire encontramos también CO2, ¿no? Que se va acuñando acá. Pero lo cierto es que acá el equilibrio se da en 40, ¿ya? Que es la presión con el que regresa el CO2 a la circulación, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, miren el pulmón, tenemos la célula, o sea, este es a nivel pulmonar y este es a nivel periférico, a nivel de los tejidos, ¿no? Este es el corazón derecho, acá elimina, pues, ¿no? Elimina a través de la arteria pulmonar sangre venosa, y en esa sangre venosa va a tener una presión de CO2 de 45. Aquí realiza el intercambio gaseoso, ¿no? Para el caso del CO2, miren, prácticamente se elimina 40 milímetros de mercurio por cada 50 milímetros de mercurio de oxígeno. ¿Por qué? Porque hay una relación de un cociente respiratorio de 0,8, ¿ya? Por ejemplo, si yo meto, vamos a seguir con el oxígeno, si yo meto 50 milímetros de mercurio de oxígeno y mi cociente respiratorio es 0,8, ¿cuánto elimino de CO2? 48. ¿Cuánto? 48. ¿48? Hago la pregunta de esta manera. Si yo meto 100 milímetros de mercurio de oxígeno en mi cuerpo y mi cociente respiratorio es de 0,8, ¿cuánto de CO2 elimino? A ver, multipliquen, dividen. ¿Cuánto será? Si el cociente respiratorio es 0,8. 80, claro, 80. Ya, pero ahora la pregunta es, ya no es 100, es 50. ¿Cuánto eliminaré? 40, ¿no? Ahí está, miren, 40. Pero miren, esos 50 que entraron se van por el lado izquierdo, ¿no? Llegan al corazón izquierdo, se van a los tejidos. Ese oxígeno, miren, ese oxígeno se consume para el metabolismo celular. Pero esta célula, ¿qué cosa devuelve? CO2 y lo desecha a través de la ventilación. Entonces, por cada 50 de consumo de oxígeno, yo elimino 40 de CO2, ¿ya? Eso cuando el cociente respiratorio es de 0,8. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Espero que sí, chicos. Espero que sí. Ya, miren, entonces, acá está la fórmula, mira. Si se eliminaron 40 milímetros de CO2,
se entiende entonces que el ingreso del oxígeno es una regla de 3, ¿ya? Una regla de 3, ¿ya? Dijimos que era 0,8, ¿no? Cuando dijimos que el coeficiente respiratorio es 0,8, es porque por cada 10 milímetros de mercurio de oxígeno se eliminan 8 milímetros de mercurio de CO2. Entonces, por cada 50, ¿cuánto será? Será X. X es igual a 50 por 8 entre 10, o sea, 40. ¿Ya? 40. ¿Ya? Miren, y aquí vamos a tener algo importante, muchachos. Vamos a tener algo importante. La presión, miren, la presión alveolar de oxígeno, ¿ya? La presión alveolar de oxígeno. ¿Se acuerdan que quedamos cuánto era la presión alveolar de oxígeno? Dijimos 104, ¿no es cierto? Pero acá vamos a encontrar por qué 104. Pero antes de eso, ¿cuánto era la presión de CO2 en el alveolo? 45, 40. No, antes del intercambio, ¿cuánto era? 50. ¿Ah? 50. No, antes del intercambio 50. del alveolo, ¿cuánto era el CO2? 50. 0,3. Pero ahora vamos a ver cómo es con el caso del oxígeno. Miren, presión alveolar de oxígeno, aquí es igual a la presión de oxígeno en las vías respiratorias, ¿no? Menos la presión alveolar de CO2 sobre el cociente respiratorio, ¿ya? Y vamos a reemplazar. Miren, esta es mi variable, la presión alveolar de oxígeno es mi variable, ¿ya? Pero la presión de oxígeno en las vías respiratorias, ¿cuánto es? Lo vamos a ver acá. 149 y algo, ¿no es cierto? Entonces esto es igual a 150. ¿Ya? Menos, ¿cuánto es la presión alveolar de CO2? 40. Sobre el cociente respiratorio, ¿cuánto es? 0,8. ¿Cuánto me sale eso? 100. A ver, vamos a ver, ¿sí? Sí, 100 me sale. ¿Quién dijo sí? ¿Quién se adelantó los hechos? Perfecto. Perfecto, usted felicita. Chicos, dicen que el amor perjudica los estudios o no, o depende. Depende. ¿Cuál depende? Sí. Si te toca un tóxico o una tóxica, se va toda la... Pero si te toca alguien que no sé, pues te incentive, estudien juntos, se animen y todo lo demás, eso busquen, chicos. Eso busquen. Ya, miren, muchachos, eso es importante. Presiones parciales de los gases respiratorios cuando entran y salen de los pulmones a nivel del mar. Miren, acá hay dos gases que me interesan. ¿Qué gases? Oxígeno y CO2. Muy bien. Empecemos con el oxígeno. En la atmósfera, ¿cuánto era? La presión de oxígeno en la atmósfera, 159. En la vía de conducción, ¿cuánto llegaba? 149. 149. Pero en el aire alveolar era 100, 104, ¿no es cierto? Sí. Aquí está. Pero en el aire expirado, ¿por qué 120? Ahora, con el CO2, ¿cuánto era en el aire atmosférico? 0,3. ¿No? ¿Cuánto era en el aire humidificado? No se modificaba prácticamente. ¿Ya? ¿Y cuánto era en el aire alveolar? 40. Pero sale con 27. ¿Por qué? Le doy 5 minutos para que lo piensen. Creo que de ahí queda 1, 2. Vamos, le doy 5 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué será el oxígeno 120 cuando uno expira? ¿Y por qué el CO2 es 27 cuando uno expira? A ver, piensen los chicos. Cuanto más lo piensen, más es como si estuvieran estudiando para el examen.
Ya, miren, les voy a explicar, muchachos. El espacio muerto. No, le- El espacio ya, muerto a ver, todavía sigue ahí. ¿Quiere que le cobren los 5 minutos de la fiesta? No hay problema. Empieza. No, ¿De una vez? Sí, de una vez. Ya, ok. Ya, miren, a ver. Miren. Este es el alveolo. ¿Cuánto era la presión de oxígeno alveolar? 104. ¿Ya? Miren, este 104 es producto de el oxígeno que va para acá y el nuevo oxígeno que entra para acá. ¿Ya? El oxígeno que sale al capilar, pero también del oxígeno que le llega al alveolo. ¿Ya? Producto de esos 104. ¿Ya? Producto de esos 104. Pero, ¿cómo sale? Estos 104, al salir, va a tener que atravesar ¿qué cosa? Toda la vía de conducción, ¿cierto o no? ¿Y con quiénes se va a encontrar? Con el oxígeno en la vía de conducción. ¿Cuánto es el oxígeno en la vía de conducción? 150. 150. 140. Años, 49. Entonces, este 104 se mezcla con estos 149 y ¿cuánto me da? ¿Con cuánto sale? ¿Con 120. Muy bien. En el caso del CO2, ¿ya? CO2. ¿Cuánto es el CO2? 0.03. No, ya con el intercambio. Se supone que estos 104 ya... 40. 40. ¿Con quién se junta? Con el CO2 de la vía de conducción. ¿Cuánto era el CO2 de la vía de conducción? 0,3. Entonces, estos 40 con estos 0,3 se mezclan y sale con 20. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Quedó claro? Continuamos. Ahora, esto que está acá ya lo hemos hablado, ¿no? Porque sale 6 litros, ¿cierto? Sí. Muchachos, por favor, muchachos. Ya entendieron por qué sale 6 litros, ¿no? Ya, perfecto, esto lo corremos. Ahora, el volumen alveolar, ya entendieron por qué sale 4,2, ¿verdad? O le vuelvo a repetir. Díganme. No, ¿verdad? Pues claro, uno que no está ahí. Listo. Entonces nos va a quedar solamente un par de diapos para terminar, porque esto ya lo he explicado ya en la pizarra. Ya, ahora, vamos a ver la fórmula de la presión alveolar, ¿ya? La fórmula de la presión alveolar del CO2, ¿ya? Miren, hemos visto la fórmula para el oxígeno, ahora vamos a ver la fórmula para el CO2. ¿Ya? Entonces vamos a tener aquí que la presión alveolar de CO2 es igual a este factor que se llama tasa de producción de CO2 mililitros por minuto, por la constante, ¿no? Que tiene un valor que es 863 milímetros de mercurio, sobre la ventilación alveolar. ¿Ya? Miren, la constante, acá lo tengo. ¿Cuánto es la ventilación alveolar, chicos? ¿En litros? O si quieren en mililitros, porque acá está en mililitros. ¿En mililitros cuánto era la ventilación alveolar? 4.200, ¿cierto? En mililitros. 4.200. Ahora, esto que está acá, la tasa de producción de CO2, eso lo usted por inteligencia artificial es más o menos 200. ¿Ya? 200. ¿Ya? Entonces, a ver, calcule con 200. 200 por 863 entre 4.200. ¿Cuánto sale? ¿Entre cuánto? 4.200. 200 por... No, primero. Por 863 entre 4.200. 41. ¿Cuánto? 41. Y es más o menos coincide con la presión arterial que es 40, ¿no es cierto? Más o menos, ¿no? Porque no sale 200 exacto, pero 200 y algo por ahí, ¿ya? Entonces, miren chicos, miren que se desprende que a mayor ventilación alveolar, menor presión alveolar de CO2.
O sea, si yo, por ejemplo, de acuerdo a esta ecuación, vemos que es inversamente proporcional a la ventilación alveolar. O sea, la presión alveolar de CO2 es inversamente proporcional a la ventilación alveolar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hiperventilo, mi presión alveolar va a aumentar o va a disminuir. ¿Es directamente o inversamente proporcional a la ventilación alveolar la presión alveolar de CO2? Inversamente proporcional. Inversa. Si yo aumento mi ventilación alveolar, mi presión alveolar disminuye. ¿Por qué? Porque al aumentar mi ventilación alveolar, estoy eliminando CO2. ¿Ya? ¿Ya? Entonces es inversamente proporcional. Pero en condiciones normales de ventilación alveolar de 4200, vamos a tener que una ventilación alveolar como lo sacó ahí su compañero de 40 aproximadamente. ¿Ya? Ahora miren, acá tenemos dos escenarios. Miren. Esta es la ventilación alveolar, ¿ya? La ventilación alveolar, y esta es la presión alveolar de CO2. Y vamos a ver cómo se modifica en función a la ventilación alveolar. Miren, normalmente la este producto que es la tasa de producción de CO2 era 200 mililitros por minuto, ¿cierto? Cuando la tasa de producción de CO2 es de 200 mililitros por minuto, vamos a tener que la ventilación alveolar es 4.2, justo, 4.2 litros por minuto. ¿Ya? Y vamos a tener que una presión alveolar de 40, ¿ven? 40. ¿Ya? Pero ¿qué sucede si yo la tasa de producción de CO2 lo duplico a 400? A 400. Para tener una presión alveolar de 40, lo que yo debo es duplicar mi ventilación alveolar, ¿ven? Prácticamente a 8.4, ¿no? A 8.4. ¿Ya? Entonces, de acá que se desprende de que la presión alveolar de CO2 es inversamente proporcional a la presión, a la ventilación alveolar. ¿Ya? La presión alveolar de CO2 es inversamente proporcional a la ventilación alveolar. ¿Ya? A mayor ventilación alveolar, menor presión alveolar de CO2. A menor ventilación alveolar, mayor presión alveolar de CO2. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo... ¿Cuánta es la frecuencia respiratoria normal entre 12 a 16, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si yo tuviera una frecuencia respiratoria de 6? ¿Qué va a pasar con mi presión de CO2 en el alveolo? Va a disminuir. Va a aumentar. Muy bien. Obviamente. ¿Ya? Eso básicamente es todo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos.